A continuación, nuestra última ponencia de la mañana, antes de pasar a la zona, a la parte de las reuniones, de los encuentros bilaterales, nos la ofrece Beatriz Blanco. Ella es Operation Manager de la empresa iPlus y nos va a hablar de cómo aprovechar las ventajas fiscales de innovación en tu empresa. Muchas gracias, Beatriz, por acompañarnos y cuando quieras puedes comenzar con tu intervención. Beatriz, enciende el micro, por favor. No te estamos escuchando. Estamos teniendo algún... No sé si nos escuchas. ¿Sí? Hola, sí. Ahora, perfecto. Muy bien, Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. No sé si veis bien mi pantalla. ¿Sí? A Hola. ver, no. Sí, ahora mismo, sí. Perfecto. Vale, bueno, pues nada, muchísimas gracias por darme esta oportunidad para entrar en Avanche Venture. Disculpad porque es verdad que he tenido problemas técnicos de estos de último minuto. Y bueno, yo soy Beatriz Blanco, trabajo en iPlusF como manager de operaciones y bueno, he venido a hablaros sobre ventajas fiscales a la I+D+I que hay ahora mismo en España para vuestras empresas. Entonces, bueno, simplemente por hacer un repaso general, después de una breve introducción, voy a entrar a hablar un poco ya de lo que son los incentivos fiscales en sí. Estarían las deducciones fiscales por actividades I+D+I, las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador y, por último, pues voy a hablar un poco brevemente del incentivo Patent Box, para que lo conozcáis. Bueno, en primer lugar, contaros un poco ¿por qué existen estos beneficios fiscales? Bueno, pues la idea es fomentar la inversión en I+D+I, sobre todo en el sector privado. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que España está por debajo del nivel de inversión en I+D con respecto a la media europea. Y además esto es especialmente relevante en el sector privado y en las empresas pequeñas. Bueno, además hay otra situación que también se ha venido observando y es que para el caso de las deducciones fiscales, la eficacia real de este incentivo difiere mucho de la eficacia potencial. ¿Y esto por qué viene? Pues bueno, pues que las deducciones fiscales se pueden aplicar durante 18 años. Esto está pensado también porque no todas las empresas pueden aplicar la deducción en el año que se genera, porque no tienen cuota, pues a lo mejor necesitan guardarla. Pero eso sí, te dan 18 años para hacerlo. Pero lo que resulta como resultado de esta situación es que, pues de esta tabla podéis verlo, de los a lo mejor 6.600 beneficiarios de deducciones cada año, solo la mitad están aplicando la deducción en el ejercicio fiscal donde se ha generado. Y a nivel de deducciones, pues estamos hablando de que para el año 2017, que son estos datos, pues 1.100 millones de euros se generaron, pero solo un tercio de esa deducción generada se pudo aplicar. Entonces, ¿por qué conviene aplicar estos beneficios? ¿Por qué conviene tenerlos en cuenta? Pues al final, porque estos efectos económicos son equiparables a una subvención. Además, como no se contabilizan como ingreso, pues no como una subvención, que sí que tienes que tributar por ella, esto no es un ingreso y no está sujeto a tributación. Sí que lo señalo aquí, aunque más adelante lo volveré a comentar, la base de la deducción debe minorarse en el importe de la subvención que está recibida. Otra cosa a tener en cuenta por la que debemos aplicar estos beneficios fiscales, pues hombre, porque al final, frente a las ayudas que sí que tienen un régimen de concurrencia competitiva, las deducciones fiscales no. Todo el mundo puede solicitar este tipo de incentivo y además no hay un presupuesto predefinido ni un presupuesto límite, de manera que cuanto más gastes en I+D+I, más deducción fiscal podrás obtener. Y lo último, bueno, pues en base un poco a lo que hemos venido diciendo, al final lo que se ha visto es que aquellas empresas que utilizan incentivos fiscales
al final obtienen una mayor inversión, tienen una mayor inversión en I+D+I, y además se potencia la creación de empleos que están relacionados con dichas actividades, y mayor número de empresas que no lo habían hecho antes comienzan a invertir en I+D+I cuando empiezan a utilizar estos ventajas fiscales. Ahora os voy a hablar de las deducciones fiscales por I+D+I, la primera de las ventajas que comentábamos. Bueno, pues las deducciones vienen reguladas a partir del año 2015 en el artículo 35 de la Ley 27/2014. En ese artículo nos hablan de qué es I+D y de qué es IT y qué no lo es, cuáles son los porcentajes de deducción y las normas de aplicación. De manera general, ¿qué hay que señalar? Pues que las deducciones son 100% compatibles con otras ayudas directas, como puede ser CEDETI, un plan de competitividad. Eso sí, si tenemos una ayuda, debemos minorar esa ayuda en la base imponible de la deducción. O sea, hay que descontar ese ingreso que hemos recibido de subvención de lo que sería deducción. Aparte, bueno, pues lo que comentábamos, es un efecto financiero inmediato, porque una vez que se ha generado, tú lo puedes aplicar en la liquidación del impuesto de sociedades, eso sí, con un límite del 25% de la cuota íntegra minorada. Este límite del 25% puede subir hasta el 50% para aquellas empresas que tengan una deducción de I+D+I que exceda del 10% de la cuota íntegra. Otro punto a tener en cuenta, lo que hemos comentado antes, tienes 18 años desde que generas la deducción hasta que la puedes aplicar. Esto te está pensado por si hay empresas que no dan beneficios, pues para que tengan tiempo de generarlos, sobre todo pues empresas que están empezando, que tengan tiempo de tener cuota y de poder aplicar eso que han generado. Y lo último es que los gastos están organizados en forma de proyectos, las deducciones son proyectos y estos proyectos pueden abarcar varios años. Pero la gran pregunta, ¿y qué es I+D y qué es IT? Pues a ver, I+D está separado, y lo que viene a decir es que es la búsqueda de un nuevo conocimiento, la generación de un conocimiento que no existe antes y el desarrollo de ese conocimiento, la aplicación para la fabricación de nuevos productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas. De manera más resumida, más general, ¿qué quiere decir esto? Pues que investigación es una novedad objetiva a nivel del sector, a nivel nacional y a nivel mundial, algo completamente nuevo. Frente a innovación tecnológica, que es una mejora, un avance tecnológico para obtener nuevos productos o para obtener procesos de producción de procesos que ya existen, de productos que ya existen. Es una novedad subjetiva a nivel de empresa. La empresa trabaja en mejorar algo que ya existe. ¿Y qué gastos pueden incluirse? Pues son los gastos para la materialización de los productos o de los procesos en un primer prototipo no comercializable. Lo que podríamos decir, el gasto de un proyecto piloto. Lo que nos viene a decir la ley es que no debe haber una explotación comercial de ese gasto que haga que la empresa obtenga un beneficio económico por ello. Puede venir después, pero desde luego no en lo que es lo que abarca el proyecto de I+D+I. Los porcentajes de la deducción y los límites, bueno, cuando tenemos proyectos de I+D, de manera general la deducción es de un 25%, pero si se dan una serie de circunstancias puedes optar a más deducción. Por ejemplo, si tu gasto en I+D supera la media de los 2 años anteriores, sobre ese incremento de tu gasto puedes aplicar un 17% adicional. Y si además tienes personal investigador que se dedica en exclusiva a I+D+I y puedes demostrarlo, también sobre el gasto de esas personas puedes aplicar otro 17% adicional. Y si tienes inversiones en inmovilizado que también se dedican estrictamente a I+D, pues sobre esa inversión, que tiene que estar contabilizada como tal, puedes aplicar un 8% de deducción. Al final, pues en I+D obtienes una deducción bastante interesante y recoge muchas posibilidades. En IT la deducción
es del 12%. No hay ninguna consideración especial ni situación especial. 12% sobre todos los gastos de tu proyecto. ¿Y qué gastos puedes incluir? Pues las partidas habituales son el personal, las horas que tú tienes de tus trabajadores dedicados al proyecto. En los equipos, la amortización, no puedes imputar en la inversión del equipo al 100%, sino que tienes que considerar el uso de ese equipo al proyecto. Los materiales fungibles del proyecto, que estos sí se consumen en el año en el que se está utilizando el proyecto, en el que se está ejecutando el proyecto y por tanto sí que son deducibles 100%. Los proveedores o colaboraciones externas que tú necesites para llevar a cabo ciertas actividades y otros gastos como pueden ser viajes, que en algunos casos sí son admitidos. Lo que no puedes imputar a una deducción fiscal es aquellos costes generales que puedas tener de electricidad o internet. De manera general no pueden imputarse, ni algunas colaboraciones que no sean técnicas, ni la auditoría en caso de que hayas necesitado una. En el impuesto de sociedades, las deducciones se aplican justo después de llegar a la cuota íntegra ajustada. Antes ya se han hecho, se han aplicado las bases imponibles negativas, se han tenido en cuenta bonificaciones, deducciones por doble imposición y al final, cuando tú tienes la aplicación de la deducción fiscal y obtienes la cuota líquida, lo que vas a ver es que tu pago de impuestos es menor por haber incurrido en gastos I+D+I, o sea, tributas menos por haber hecho proyectos I+D+I. Además, en algunos casos la deducción es activable en el balance y eso genera pues, un aumento del valor de la compañía que también puede ser interesante en ciertos aspectos. Bueno, a raíz de los problemas pues, con los límites de la cuota y de los problemas de aquellas empresas que no podían aplicar la deducción, pues porque a lo mejor tampoco tenían una cuota positiva, surge la posibilidad en 2013 de monetizar las deducciones por I+D+I. Lo recoge la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y después se traslada al artículo 39.2 de la Ley 27/2014, de la ley que regula todo lo que es la deducción fiscal por I+D+I. Al final, lo que se ve es que es posible eliminar la restricción del límite de la cuota íntegra, ese 25% de tope o 50%, y lo que podemos hacer es aplicar la totalidad de las deducciones fiscales. Pero eso sí, en este caso, si eliminamos la restricción de la cuota, tendremos que aplicar un descuento del 20% sobre la deducción, sobre el importe de la deducción. Es, por así decirlo, un peaje. Te dejamos aplicar sin límite, pero solo el 80% de la deducción. Y además, en insuficiencia de cuota, si quieres, es posible solicitar el abono de las cantidades que no pueden ser aplicadas. No obstante, también hay un límite aquí, o sea, la empresa no puede monetizar ni puede aplicar todo lo que quiera. Para proyectos de IT no debe superarse el 1.000.000 de euros anuales y para proyectos de I+D el tope está en 3 millones de euros, pero se puede pasar de 3 a 5 en aquellas empresas que destinan a la I+D cuantías superiores al 10% del importe neto de la cifra de negocios. Cuanto más estás invirtiendo en I+D, pues más posibilidad te dejan de aplicar deducción. Al final, es la monetización y la eliminación de la restricción del límite, pues es interesante para aquellas empresas con cuotas negativas en el impuesto de sociedades que de otra manera tendrían que esperar esos 18 años para poder aplicar la deducción y aquí no, aquí sí que pueden de esta manera conseguir financiación inmediata. Lo que ocurre también es que no las empresas deben cumplir ciertas condiciones. Hay 4 condiciones básicas para poder aplicar sin límite y monetizar. La primera de ellas es que haya transcurrido como mínimo un año desde que se finaliza el ejercicio fiscal en el que se ha generado la deducción. Y en ese año que ha transcurrido, por supuesto, la deducción no debe haberse aplicado. El segundo punto que se debe cumplir es que el importe de la deducción debe reinvertirse
en I+D+I, en I+D+I o en inversiones en elementos en inmovilizado material o activo intangible. Y esta reinversión, ¿cuánto tiempo debe darse? Pues durante los 24 meses siguientes a la finalización del ejercicio fiscal en la declaración que se ha solicitado la monetización o que se ha aplicado sin límite de cuota. El tercer punto, que la plantilla media de la empresa o que la plantilla media de I+D+I no debe verse reducida desde el ejercicio en el que se genera la deducción hasta el plazo de los 24 meses que aparecía en la reinversión. O sea, es necesario todos esos años que como mínimo la empresa, si no tiene la misma plantilla de personal, por lo menos el equipo de I+D+I que participa en los proyectos sí que siga manteniéndose en número. Por último, la condición que hay que cumplir es que se obtenga un informe motivado del Ministerio de Ciencia e Innovación con una calificación, obviamente, de I+D o de IT. Por lo tanto, pues, bueno, pues se requiere una certificación previa por una entidad acreditada por ENAC. Las deducciones fiscales, de manera general, sí que tienen 4 posibilidades, 4 mecanismos de acceso. O sea, ya hemos hablado del informe motivado que solicitaba la monetización. Bueno, pues aparte de tener un informe motivado, pueden aplicarse a las empresas autoliquidación o mediante la consulta vinculante, pues pueden aplicarse ellas mismas las deducciones fiscales. Tiene que estar todo soportado por documentación. Es verdad que no hay ningún tercero que, por así decirlo, haya revisado, haya avisado que esto está correcto, por lo tanto, hay un mayor riesgo ante inspecciones. El segundo mecanismo para aplicar deducción fiscal es obtener un acuerdo previo de valoración, que debe hacerse previamente a la ejecución del proyecto. Este acuerdo previo es vinculante a la calificación siempre que tú cumplas con los supuestos que se han establecido. O sea, tú preguntas, das tu caso y entonces cuando te responden te dicen qué es lo que debes cumplir. Si lo cumples y tienes ese acuerdo, en principio estarías blindado en la calificación ante una inspección. El tercer punto es con una certificación ENAC, pues hay un tercero, una entidad que sí que está acreditada, que revisa desde el punto de vista técnico que la calificación es I+D o ISIT y que además pues, hace una auditoría ROAC de los gastos del proceso. Esto no es tener un informe motivado, no es vinculante, no es garantía total ante la agencia tributaria, pero es cierto que da cierta comodidad para aplicarte la deducción porque sí que alguien sí que ya ha revisado y ha validado lo que tú estás haciendo. Y lo último es ya el informe motivado, la obtención del informe motivado, es lo que da mayor seguridad. Tienes un informe motivado del Ministerio de Ciencia e Innovación, una calificación vinculante, o sea, está blindada, la agencia tributaria no puede cuestionar la calificación del proyecto. Y este informe motivado sí que viene regulado por el Real Decreto 1432/2003 y sí que establece quien necesita una certificación previa de ENAC para poder solicitar luego el informe motivado. El aplicar un mecanismo de acceso u otro, al final es una cuestión de empresa, no hay una obligación de que tenga que ser con informe motivado, no hay una obligación de que, es cada empresa decide lo que quiere. Y aquí lo que al final os cuento es un poco también la seguridad que ofrece un mecanismo u otro, pero por supuesto todos son libres. Y bueno, por entrar un poco en lo que es la obtención del informe motivado vinculante, y lo que os comentaba de una entidad certificadora previa, al final, pues lo que se está planteando es preparar un expediente, entregarlo a una entidad, allí hay unos expertos y unos auditores que están revisando el proyecto desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico y al final pues se está entregando un certificado que se sube a la aplicación telemática del Ministerio y que da lugar luego a un informe motivado. Este informe motivado, que como os digo es del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero es verdad que existe otro informe motivado, que también os lo comento aquí porque quizás algunos de vosotros lo hayáis oído, que es el informe motivado de CEDETI. Es un informe motivado también vinculante. CEDETI es un organismo nacional que financia la I+D+I.
hay una serie de proyectos que son calificados por ellos como I+D, y en esos proyectos que ellos financian con un préstamo, con unas condiciones preferentes, pues ellos dan automáticamente ese informe motivado. No es el informe motivado del Ministerio, pero tiene la misma, es igualmente vinculante ante Hacienda, por tenerlo en cuenta, porque quizás no es como tal una ventaja fiscal, pero sí es una ventaja fiscal que deriva de una ayuda que se solicita. Bueno, pues un poco el horizonte temporal. ¿Cuándo se hace la solicitud del informe motivado? Pues se hace en la aplicación del impuesto. O sea, en el 2019 se genera, en este caso, la deducción. En el 2020 se está el 25 de julio presentando el impuesto del 2019, pues ahí se solicita el informe motivado. La certificación se puede hacer durante el año 2020. Lo que sí es cierto es que el año 2020 sí que tiene que haberse obtenido la certificación, porque si se pasa a 2021 y no has obtenido la certificación del ejercicio fiscal 19, perderás la posibilidad de obtener tu informe motivado. El informe motivado debe llegar, pues este año es el primer año en el que para el ejercicio fiscal 19 se están obteniendo informes motivados este mismo 2020. Antes se tardaba más de un año en conseguirlo. Ahora, si tú tienes tu certificado, tu solicitud a la certificadora presentada en 2020, tu certificado emitido en 2020, incluso puedes tener tu informe motivado emitido en 2020, algunos se irán a 2021 y a partir de ahí, pues ya puedes aplicarlo en el ejercicio fiscal que quieras. O si solicitas la monetización en el abono, habiendo dejado pasar todo el año 20 hasta el 25 de julio del 21, en el 25 de julio del 21 solicitarías la monetización y esa monetización se te pagaría en el 2022. Luego, por último, sí que he incluido unas novedades fiscales muy recientes en el sector de la automoción. Como veis, una ley viene del 23 de junio, la otra es del 17 de noviembre de la semana pasada. Entonces, lo que se están es aportando nuevas medidas para aumentar la liquidez, la solvencia de las empresas, sobre todo en estos tiempos en los que estamos. Y esta ley nueva en el sector de automoción lo que ha hecho es que la deducción fiscal en proyectos de innovación tecnológica para este sector ha subido desde el 12% a el 50% en el caso de pymes y en el caso de grandes empresas del 12 al 15%. Eso sí, en grandes empresas, para poderse beneficiar de este incremento en la deducción, debe haberse hecho el proyecto en colaboración con una pyme y esta debe haber asumido al menos el 30% de los gastos del proyecto. Como se ve, es evidentemente una mejora orientada sobre todo a pymes para que pues en estos momentos puedan disponer de más herramientas para mejorar sus cifras. También, aparte del incremento de la deducción, contemplan la libertad de amortización en inversiones realizadas en sensorización y monitorización de la cadena productiva, en la implantación de sistemas de fabricación que cumplan ciertas condiciones y al final, pues esta libertad de amortización también hace que la empresa pues a lo mejor tenga menos gastos en el año, con lo cual tenga que tributar, tenga también que le pese, su resultado contable sea mejor. A ver, perdonad, no sé qué ha pasado. A ver, ¿qué más? El siguiente punto que vamos a tratar son las bonificaciones fiscales por personal investigador. Las bonificaciones fiscales aparecen en el año 2014 en el Real Decreto 475/2014 y lo que dan es la posibilidad de bonificarte el 40% de las cuotas que pagan las empresas de sus trabajadores, las cuotas por contingencias comunes.
para aquellas personas que se dedican al I+D+I al 100% de su tiempo. Es decir, que cada mes, cuando la empresa debe pagar las cuotas a la seguridad social, pues existe una bonificación del 40%, que al final es un efecto también financiero inmediato. O sea, dejas de pagar mes a mes dinero. No todo el mundo de la empresa puede aplicarse este incentivo fiscal. Aparte de lo que hemos dicho, que tienen que ser personas que trabajen el 100% de su tiempo y en proyectos I+D+I, tienen que tener un grupo de cotización concreto y además un contrato indefinido o en prácticas o por obra y servicio con una duración mínima de 3 meses. O sea, hay que ver que antes de seleccionar las personas que cumplen estas condiciones. Aparte, sí que lo que permiten es que en ese 100% del tiempo dedicado en exclusiva, sí permiten que hasta un 15% esté dedicado a formación, divulgación, y aún así siguen entendiendo que esa persona se dedica 100% a actividades I+D+I. Las bonificaciones también requieren un informe motivado y, por tanto, una certificación previa, pero solo para aquellas empresas que tienen más de 10 o más investigadores a lo largo de 3 meses o más. Por debajo de 10 investigadores, de 9 para abajo, no es necesario aportar informe motivado. Luego entonces puede hacerse un expediente donde se justifique los trabajos que hacen las personas, qué personas son, y no sería de alguna manera, estaría bien soportado desde el punto de vista legal. Bueno, las exclusiones obviamente, pues aquellas personas que no hacen I+D+I, pueden ser marketing, administración, personas que se dedican a la gestión de recursos, dirección, esas personas no se consideran, se considera ya que tienen que hacer u otras tareas que impedirían que el 100% de su tiempo fuera a la I+D+I, o que directamente no hacen cosas que estén directamente relacionadas con eso. Y en cuanto a la compatibilidad con las deducciones fiscales, pues para grandes empresas no podemos aplicar bonificaciones y deducciones sobre la misma persona a la vez. Sí es posible sobre el mismo proyecto, o sea, podría decirse que para un proyecto dedicas unas personas a bonificaciones fiscales y otras personas aplicarían deducción fiscal por los gastos de ese proyecto. Y en las pymes, que tengan un sello de pyme innovadora, sí, ahí sí que hay compatibilidad del 100%, deducciones y bonificaciones. Y bueno, pues esto pues es igual un poco también una ventaja para aquellas empresas que no pueden aplicarse deducciones fiscales, que además no cumplen las condiciones para monetización, pues es una ayuda para que al menos estas empresas pues puedan tener alguna ventaja. Me vais a disculpar, pero se me está gastando la batería. A ver. Me vais a disculpar, se me está gastando la batería, así que tengo que ir a coger el cargador. Disculpadme. No hay ningún problema, Beatriz. Es muy interesante y muy clarificadora, además, tu presentación. Nosotros siempre le damos hacemos, por lo menos nuestras actuaciones van encaminadas a que cada vez se conozcan mucho más las ventajas y todos los detalles que afectan a las bonificaciones y a esta parte tan importante de la fiscalidad que suelen llevar los proyectos de I+D. Ya estamos otra vez en marcha. Muy bien. Vale, bueno, el último punto que os iba a comentar es el tema de Patent Box. A ver, esto viene de una directiva europea del año 2003 y bueno, lo que consiste es en la reducción en la base imponible de hasta el 60% de las rentas positivas que provengan de ceder un activo intangible, un activo considerado intangible de la empresa, y el derecho de uso o explotación. El último artículo que está regulando ya este incentivo, porque ha tenido varios cambios a lo largo del tiempo, es el artículo 68 de la Ley /2018. Ahí sí que ya se recoge quiénes son los beneficiarios y qué deben cumplir. Y también recoge qué intangibles son elegibles para hacer esta reducción. Y lo que nos dicen es que se puede incluir patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección de medicamentos, productos fitosanitarios,
Dibujos o modelos que estén legalmente protegidos y que deriven de I+D+I, y software avanzado también registrado que derive de actividades I+D+I. Un poco la estructura, porque lo conozcáis, al final lo que debe haber es una empresa, por un lado, cedente de ese intangible que debe estar situada en España para que pueda beneficiarse del incentivo, una empresa B, que es la cesionaria, que es la que recibe el intangible, que puede ser tanto un tercero como una empresa vinculada a la sociedad A. La sociedad A crea el activo, además tiene registros contables de los ingresos y los gastos asociados a ese activo y lo cede a la sociedad B mediante un contrato y especificando en él el precio del intangible y el derecho de uso del activo. La sociedad B, que es la que recibe el intangible, debe utilizarlo en su actividad económica y bueno, la sociedad B puede estar situada o no, pero lo que sí que no debe ser residente en un paraíso fiscal. Y al final, lo que también debe cumplirse es que del resultado del uso del activo intangible por parte de la cesionaria no debe materializarse ni en una entrega de bienes a la sociedad A ni a una prestación de servicios que genere gastos deducibles en la cedente. O sea, realmente es una cesión de un intangible a cambio de un precio y sin otras contraprestaciones que beneficien al cedente. Y bueno, con esto concluiría un poco la presentación. Muchísimas gracias y bueno, quedo un poco a la espera de si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, pues encantada de contestaros. Pues muchas gracias, Beatriz. Tenemos una serie de preguntas. Nos está entrando, dice un asistente, ¿por qué las empresas españolas aplican menos deducciones que la media europea y cuáles son las dificultades habituales? ¿Podrías contestarnos desde tu perspectiva, Beatriz? Bueno, a ver, yo creo que durante mucho tiempo pues las empresas tampoco se han visto muy respaldadas por las medidas gubernamentales. Es verdad que la monetización pues, y la eliminación del límite de la cuota pues sí que posibilitó que empresas que no podían acceder a esas ventajas fiscales como las deducciones pues sí que lo hicieran, porque hasta el momento lo que se daba era eso, tú generabas la deducción, pero al principio eran 15 años, luego 18. Cuando tú tienes una empresa que acaba de nacer, pues es verdad que 18 años son muchos años, no sabes lo que va a pasar. Entonces, meterte pues a lo mejor estos líos sin saber muy bien tu futuro, pues y sin tener claro que eso iba a tener un efecto financiero inmediato, pero es verdad que temas como la monetización o las bonificaciones incluso, pues yo creo que sí que han hecho que ese nivel de inversión en I+D pues haya subido. Lo que pasa es que, bueno, siguen faltando instrumentos financieros e instrumentos de financiación también tipo ayudas para que la gente, yo creo, que se anime a participar. Evidentemente, ahí nosotros tenemos un papel esencial que es fomentar precisamente todo lo que tiene que ver con esta información para que nos podamos hacer, las empresas se hagan eco y, por supuesto, puedan deducírselo. Otra pregunta que nos entra es ¿cuáles son los conceptos que la empresa debe identificar para saber si realmente tiene posibilidades para deducirse de esos gastos y cómo o por dónde tiene que empezar a hacerlos? Bueno, al final, pues las empresas tienen que revisarlo todo. O sea, de hecho, muchas veces el papel de las consultoras, nuestro papel es como tercero, como externo, pues poner negro sobre blanco y aquellas cosas que pueden ellos considerar que son rutinarias, poder destacárselas, porque cuando se está dentro de la empresa muchas veces lo que vemos es que se consideran cosas que sí que tienen componente innovador, se consideran cosas que no lo tienen, cosas rutinarias de todos los días. Entonces, lo que se debe es revisarse absolutamente todo y pensar un poco si lo que estás haciendo es algo que está haciendo tu competidor, si lo está haciendo, si es distinto como lo está haciendo, como lo estás haciendo tú, ponerte un poco en esa novedad objetiva, es clarísimo para I+D si existe o si no existe, y en cuanto a novedad subjetiva, así es innovador, el compararte un poco con tu competencia, con tu sector, el ver, pues a lo mejor es que
el otro tiene este mismo producto, pero lo tiene distinto, yo lo estoy haciendo diferente. Pues simplemente con ese análisis ya puedes plantearte que a lo mejor por el mero hecho de hacerlo a tu manera ya es innovador. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz, por tu participación y por tu colaboración. Nos ha gustado muchísimo tu presentación y creo que va a quedar muy clara.